quería primero saludarlos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que me han llegado algunos correos, ahí he visto simplemente algunas personas, me van a disculpar por favor, yo me encuentro ahorita en Piura, justo estoy viendo una obra en Piura, entonces hoy he salido de la hora más temprano para poder continuar con ustedes, pero les voy a pedir que me disculpen si no les he podido responder, así que seguramente mañana, pero en el transcurso de los días le voy a responder a todos los que me escribieron. Bien, vamos a continuar porque yo sé que el tiempo es oro y aparte que el tiempo nos va a ganar, así que vamos a responder. Había una pregunta ayer, sí, ¿te acuerdas que nos preguntaba sobre la tarraja, no? Sí, correcto. Entonces, acá justamente para todos y los que en todo caso ponerle más información, sí, es cierto, ¿no? En estos cursos a veces la información es tan amplia y hay mucha información que a veces tenemos que obviar por diferentes motivos, ¿no? Acuérdense que este es un curso de criterios técnicos donde ya mayormente uno de los requisitos es ya tener una base, ¿no? Pero igual, acá está la información, ¿no? Que seguramente ahora también se la vamos a pasar ya posterior el uso de la herramienta de la tarraja, ¿no? Simplemente para poder detallar que las tarrajas que se emplean para diferentes tipos de materiales, el PVC, polipropileno, también del ferro galvanizado, ¿no? ¿Cómo identifico? Sí, es cierto, ¿no? En el empaque vas a tener que identificar donde diga el tipo de tarraja para el tipo de rosca que es NPT, ¿ya? Entonces acá hay algunas que hay en el mercado y hay otras que también hay con el tipo BCPT, que es para otro tipo de termoplástico, ¿no? Que es el polipropileno roscado, ¿correcto? Entonces ahí ya está más específico, ¿no? La respuesta para digamos, el participante que había consultado y en realidad para todos, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Ok? Para poder definir el tipo de rosca. ¿Está bien? Y con esto vamos a continuar, ¿no? Seguimos con selección de tuberías, ¿no? Ya habíamos visto ayer, y es más, mucha información todavía por describir, pero vamos a dejarlo ahí porque vamos a pasar a otros temas. Pero antes de pasar ya a la parte de, este, de instalación, ¿no? Quería un poco compartir con ustedes que hay diferentes tipos de tuberías por su fabricación, diferentes tipos de materiales que se han usado, se usan y seguramente ustedes van a encontrar, ¿no? Entonces voy a darle algunas características, ¿no? De los diferentes materiales bueno, nos podemos encontrar en una instalación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tubería de fierro galvanizado, ¿no? Este es un material de metal, ¿no? Pero lamentablemente por su fabricación, ¿no? Es un material que favorece, digo, favorece a la corrosión porque es un material corrosivo, pues, ¿no? El metal en contacto con el agua, ¿no? Genera corrosión, ¿no? Esto es así, no hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Pero claro, lógicamente que este material que se va a instalar, pues, o que se instaló, o que seguramente hay todavía algunas instalaciones, ¿no? Digamos, con algunos, muchos años de antigüedad, ¿no? Este tipo de material también presenta una mayor rugosidad en las tuberías, ¿no? Que a diferencia que las termoplásticas, ¿no? Que son de una menor rugosidad. El sistema de esta tubería es un sistema roscado, ¿no? El uso para poder instalar, ¿no? Hay que utilizar siempre llaves para su proceso de instalación. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Dos llaves, ¿no? Dos, por ejemplo, Stilson, que uno sujete el accesorio y la otra voy enroscando, ¿correcto? Para su unión se emplea, pues, un formador de empaque o un sellador en cinta, ¿no? Eso se puede emplear para este sistema, ¿no? ¿Ok? Pasamos a otro ver, simplemente brevemente, porque solamente quiero que ustedes compartir qué tuberías hay también en la instalación. Tenemos también la tubería de cobre. Esta tubería de cobre, hay diferentes tipos de cobre, ojo, hay que entender, ¿no? El cobre o la tubería de cobre que se instala para instalaciones sanitarias es el tipo M, ¿no? Es del tipo rígido, esta tubería es del tipo rígido. Hay el tipo K, el tipo L, que son para otros tipos de fluidos, gases, etcétera, o altas presiones, ¿ya? Este sistema de unión es por soldadura blanda, ¿ya? O fuego directo, como se conoce. El proceso de unión mayormente siempre es en función de dos tipos de material, ¿no? A través del calor y a través de un material o un metal de aportación que se conoce como un elemento, ¿no? A soldar. También estoy poniendo que se usan para la unión o la copla del sistema,
¿no? Hay que acondicionar, hay también todo un proceso de acondicionamiento, ojo, no solamente en el PVC, ¿no? Que lo que más conocemos. En todo tipo de material siempre hay material de acondicionamiento, ¿no? En este caso es el fundente, ¿no? Que sirve para evitar el óxido y para preparar y limpiar tanto el accesorio y la tubería de cobre en este caso, ¿no? Y la aleación de estaño, ¿no? Que sirve para poder soldar, ¿no? Entonces acá yo te pongo también algunas fotos, ¿no? Que es importante saber, ¿no? El tipo de cobre que es rígido, ahí está la parte cómo es la forma de unión, ¿no? Con un soplete, en realidad es un soplete a una temperatura mayores a los 430 grados más, aproximadamente, ¿no? O no mayor a los 430 grados. Acá está la soldadura de estaño, ¿no? Entonces esto hace que vaya sellando, rellenando, ¿no? Toda el área pues de unión entre accesorio y tubería, ¿no? Y algo que también se tiene que saber, no solamente el tubo de cobre se instala y se acabó, no. Todo el sistema tiene que ir recubierto con un recubrimiento térmico, valga la redundancia, ¿no? Este es como un poncho que tiene que tener todas las tuberías de cobre para poder, lógicamente, pues mantener, ¿qué cosa? La temperatura de trabajo, ¿no? Así que, en todo caso, simplemente una breve explicación. ¿Qué otras tuberías encontramos también? La tubería de polipropileno roscado, ¿no? Más conocido como un polipropileno homopolímero, ¿no? Es parte de la familia de los termoplásticos. El sistema de unión de este sistema, de este tipo de material, es para la conducción de agua fría y agua caliente, ¿no? Y el sistema también es roscado totalmente, tanto tubo como conexión, ¿no? Mayormente se emplea una presión nominal 10, que equivale a decir una clase 10, ya eso lo vimos ayer, ¿no? El tipo de rosca de los polipropilenos roscados mayormente son de una rosca BCPT, ¿ya? Sí, posiblemente hay que fabriquen con una rosca NPT, pero bueno, hay que saber, pues, ¿no? Hay que saber, digamos, con qué tipo de rosca se va a emplear, si es que el caso ustedes se emplea, ¿no? Y el material de unión que se emplea es un sellador en pasta para rosca o un sellador en cinta, ¿no? Este procedimiento, muchos amigos seguramente participantes que viven en la parte del sur, Arequipa, Moquegua, Puno, ¿no? Tacna, ¿no? Utilizan mucho este sistema, ¿no? Así que en todo caso también ahí para que puedan en todo caso reconocerlo. Bueno, la forma de instalar en este caso se utiliza una tarraja bajo la misma rosca, ¿no? En la tubería, porque todo es un sistema roscado, específicamente todo, no hay ningún sistema pegado, soldado, ¿no? Todo es roscado. Como vemos acá en el paso 1, se agarra la tarraja, se hace la rosca, hay todo un procedimiento, se verifica, ¿no? La longitud de la rosca, pues hay una longitud que hay que medir. Después, para unir, pues hay un sellarroscas para este tipo de material, ¿no? Que sea compatible, o si no, un sellador en cinta, ¿no? Se usa uno de los dos, más no los dos juntos, ¿no? ¿Ok? Entonces eso también hay que ver. Algo importante que tienes que saber, ¿no? Y mucha gente a veces dice, oye, yo quiero instalar polipropileno, me parece que es interesante, sí, pero hay muchas cosas que posiblemente en su momento lo vamos a compartir o vamos a hacer mayor detalle, ¿no? Es cierto que los polipropilenos son materiales que sí, ¿no? Se están viendo en diferentes proyectos, pero te estoy dando a conocer digamos, quiero que tengas presente siempre este criterio, ¿no? Que la presión hidráulica, que lo que vimos ayer, y la temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. Eso lo vimos ayer, incluso hicimos un ejercicio, ¿no? De cómo calcular la presión máxima de esa tubería de clase 10 a una determinada temperatura. En los termoplásticos, mayormente en los polipropilenos, ¿no? Esto también pasa, y pasa lamentablemente si no diseño o no conozco o no calculo la temperatura a la cual voy a llevar agua en esa tubería, podemos tener problemas, ¿no? Entonces, eso se va a cumplir, no en el PVC, sino también en todos los termoplásticos. Otro es la tubería de polipropileno fusión. Este tipo de material es conocido como un polipropileno copolímero, ¿no? Es otra parte, es un primo hermano del polipropileno roscado, ¿ok? Este sistema de unión se une a través del calor o temperatura, ¿no? A 260 grados, ¿no? La fusión es con calor, con temperatura, ¿no? Por medio de una máquina conocida como termofusión, ¿no? También se usa para instalaciones de agua fría y agua caliente, pero acá estoy poniendo en paréntesis, ¿no? Que utilizo para agua fría y agua caliente, pero en función de la presión nominal. Estas tuberías se pueden clasificar así como hay clase 5, 7.5, 10, 15 PVC,
En polipropileno tenemos la clase 12.5, 16 y clase 20, ¿no? Por ahí también hay clase 10, ¿no? O PN, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Y es según el diseño. Según el diseño, ¿por qué? Porque estos tipos de tuberías tienen diferentes características, ¿no? Y hay que saber, para agua fría, qué presión nominal voy a trabajar y para agua caliente, qué otra presión nominal. No son las mismas. Hay que tener cuidado, ¿no? El tipo rosca, ¿no? Es de una rosca BCPT también, en los accesorios de inserto metálico. En este caso, los accesorios de inserto metálico tienen ese tipo de rosca, ¿no? Se emplea para su instalación un equipo de termofusión, ya lo habíamos dicho, según el diámetro, ¿no? En estos equipos, mayormente, por ejemplo, ahí tengo un equipo de termofusión que puedo instalar, ¿no? O fusionar hasta diámetros de 2 pulgadas, ¿no? Y mayormente estos equipos son de 800 watts, pero también hay otros equipos que podemos instalar de 2 pulgadas y media a 4, ¿no? O de media a 4, pero va a aumentar incluso, pues, digamos, la capacidad, digamos, en watts, ¿no? De potencia. Entonces la potencia va a ser diferente. No es la misma de 800 que de 1200. Y acá, y podríamos seguir hablando más de este tipo de material, ¿no? Entonces, hay que tener bastante, digamos, información, capacitación, formación en este tipo de tuberías, ¿no? La instalación, algo importante. La instalación debe ser siempre en condiciones climáticas adecuadas o favorables. No es lo mismo trabajar, hay mucha gente que utiliza, pues, diferentes tipos de, no sé, soldaduras o pegamentos que hay, vamos a hablar un poco de eso, en condiciones, digamos, en cualquier tipo de clima, ¿no? Pero este tipo de polipropileno fusión y el embone que se hace siempre tiene que ser en seco. Si está lloviendo, está garuando, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en lluvia, estoy en una obra, eso es peligrosísimo. Y es más, no solamente por el tema de seguridad, sino también por el tema de la fusión de la unión, porque esto tiene que llegar a una determinada temperatura, ¿no? ¿No? Y si está lloviendo, está garuando, lo que tengo que hacer es hacer una pequeña carpa, como se dice, ¿no? Proteger, pues, la parte que voy a instalar, porque la máquina tiene que estar, pues, siempre a la temperatura y en seco. Bueno, acá, por ejemplo, tengo la foto de cómo prendo la máquina, ya estoy acondicionando los dados, ¿no? La tubería se corta con una tijera, no con hoja de sierra, ¿no? Estoy limpiando con un limpiador, ¿no? Tengo que medir la parte, digamos, de la longitud que va a ingresar la campana, ¿no? Acá lo que hago, ya tengo que verificar que la máquina de termofusión llegue a la temperatura adecuada, con un sensor de, digamos, de temperatura. O sea, hay muchas cosas que debemos de saber, ¿no? Después hago el embone y después al terminar, pues ya espero, pues, los segundos que me determina según el diámetro que voy a instalar. Y en todo caso, acá también es importante saber que la presión hidráulica y la temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. Ojo, que es importante saber, ¿no? A veces yo quiero poner un material, ¿no? Porque de repente está, por ahí lo instaló en otro proyecto, me gustó, no sé, pero debemos de conocer no solamente la parte del proceso constructivo, sino también la parte, digamos, de diseño, ¿ok? Ya está. Bien, seguimos y bueno, acá vamos a pasar ahora ya de ver esta parte de selección de la tubería, vamos a pasar ahora a ver algunas consideraciones por la instalación, ¿ok? Y ahí vamos a mencionar seguramente varias normas que en el transcurso de las láminas vamos a ir detallando. Bien, seguimos. Criterio técnico para la instalación del sistema de agua domiciliario, pero vamos a ver algunas consideraciones por su instalación. Perfecto, empecemos, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de unión o de acople, ¿no? Tenemos la unión cementada, ¿correcto? Tubería espía campana, se utiliza una soldadura líquida, y también tenemos la unión roscada, ¿correcto? Utilizamos un sellador en cinta. Esto ya lo hemos desarrollado en la parte de selección de tubería simple presión, soldadura, el sistema roscado o con rosca, un sellador en cinta, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tú debes de tener para poder instalar, ¿no? Tubería y conexión, ¿correcto? Entonces vamos a empezar primero con el proceso constructivo, ¿ya? De el sistema simple presión o sistema espía campana, como quieran llamarlo, ¿ya? Cuando usamos el cemento disolvente. Primer paso, ¿no? Vamos a tener que presentar la tubería y la conexión, que haya compatibilidad, o sea, tienes que presentar en seco, eso es importante, perfecto, ¿ya? Posteriormente, digamos,
a la comprobación, a la compatibilidad que tú ya conoces, ¿no? Seguramente vamos a encontrarnos con muchos tipos de pegamentos, ¿no? No voy a profundizar, simplemente voy a simplificar, ¿ya? Porque el tema de los pegamentos, hablar esto es prácticamente es todo una hasta dos clases, ¿no? Pero lo que quiero que entiendas es que después de comprobar la compatibilidad, hay diferentes tipos de soldaduras por la norma de fabricación, perdón, por la norma de fabricación ahí tenemos, ¿no? La norma, la 090, la CTM, la 2564 para lo que son PVCU, y también hay para agua caliente, de CPVC, ¿no? La ACTM, la F493 y la 072. Entonces, mira, vamos a ir mostrándote, bueno, vamos a mostrar todas de una vez, ¿no? Vamos a mostrar todas de una vez y ahí vamos a ir explicando. Ya. Lo que quiero que observes es lo siguiente, ¿no? Acá, que las soldaduras se van a clasificar en función de la condición de trabajo, ¿no? Y acá tengo dos que estamos viendo y hemos hecho un zoom. Soldaduras o pegamentos para condiciones normales y soldaduras o pegamentos para condiciones especiales. Tú como instalador, como profesional, como digamos, a veces hay mucha supervisión, ¿no? Tienes que tú identificar que tu obra, ¿no? O tu proceso, en qué condición está. ¿Es una condición normal o es una condición especial? Cuando trabajas en una condición normal, prácticamente casi, pues, vamos a decirlo, el 99% se trabaja en una condición normal. Ojo, no, ya por poner un porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque en una obra empiezas, como se dice, a instalar, ¿no? A instalar, ¿ok? En un avance también sigues instalando, ¿no? Haces un presupuesto, vas a una casa, vas a empezar a instalar. ¿Cuándo es una condición especial? Una condición especial cuando ocurre, ¿qué cosa? Un problema. Por ejemplo, se rompe una tubería de agua, puede ser de desagüe también, ¿no? Y tienes, pues, el paso del fluido, pues, en movimiento, ¿no? O sea, es un poco complicado de repente cerrar la llave y vas a tener que trabajar en contacto con el agua, con la humedad. Es una condición especial. ¿Está bien? Entonces yo dejo ahí para que tú puedas analizar. Entonces, para esos casos, ¿no? Las normas lo dicen bien claro, ¿no? Las condiciones de uso, perfecto, ¿ya? Ya simplemente tú vas a tener que tomar tu decisión, ¿ok? Y si son para condiciones normales, tenemos el tipo regular, el dorado, se recomienda instalar de media hasta 2 pulgadas en sistemas a presión, el de etiqueta negra, de 2 pulgadas y media a 6, ¿ok? Y el de etiqueta naranja, que es para agua caliente, simplemente para conocimiento, es de media a 2 pulgadas. Y el de etiqueta verde es para diámetros grandes de 8 a 12 pulgadas. ¿Ok? Y este de condición especial que nosotros fabricamos es de media a 2 pulgadas. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos que ver es que la condición de trabajo es la que en todo caso tú vas a tener que conocer y saber. Repito, mayormente en las obras, estamos en una condición normal. ¿Perfecto? Muy bien. Seguimos entonces. Para este caso, ya conocemos un poco de los pegamentos, simplemente es una pequeña introducción. Seguimos con el tema del proceso, porque estamos ahora en unir un tubo y una conexión, ¿no? Segundo paso sería selección de la soldadura, ¿no? Por eso que quería explicar lo anterior, ¿no? Y para seleccionar un pegamento o una soldadura, tenemos que tener tres criterios. Uno, por la viscosidad o la consistencia del pegamento. Dos, por el tamaño, diámetro que tú vas a utilizar o vas a instalar. Y tres, por el espesor de la película de la soldadura, ¿no? Por el espacio que hay entre conexión y tubo, ¿no? Hay una luz, esa luz lógicamente define ese espesor de película. Entonces, acá en este caso vamos a poner un ejemplo o un caso, voy a trabajar pues, de repente con media, 3/4 o una. Estamos con tubo de agua, entonces este pegamento de etiqueta dorada del tipo regular es el que vamos a seleccionar, ¿correcto? Listo, muy bien. Seguimos, paso 3. Acondicionamiento de tubería y accesorio, corte. ¿Qué me dice? Que vamos a tener que cortar el tubo a un corte recto, no un corte tipo escuadra, ¿no? Un corte donde mayormente me salga derecho, ¿no? Puedo utilizar una hoja de sierra o cegueta, puedo utilizar de repente un cortatubo, ¿no? Acuérdate que si utilizo un cortatubo, el corte casi siempre es fino y tengo que hacer un bisel. Si corto con la hoja de sierra, ¿no? Tengo que quitar las rebabas, ¿ok? Como lo que vemos acá. Eliminamos residuos o una hoja de sierra, la parte lisa, la parte exterior, no con los dientes.
Ojo, no se raspa con los dientes, ¿no? No se hace incrustaciones con los dientes. ¿Está bien? Perfecto. Paso 4. Todo lo que estamos viendo desde el paso 1, y acá estamos enumerando ya algunas normas, todo está normado. O sea, no es que acá podamos inventar, hablar o simplemente repetir, no. Esto está bajo normas de instalación, que es la ACTM la 2855 y ahí tenemos el reporte técnico de la ISO, la 4191, ¿no? Repito, perdón, 4191, donde nos dice que son recomendaciones para la instalación, ¿no? Tal cual como lo que vemos acá. Y quiero que vean lo siguiente, ¿no? O lean lo siguiente, que en esta norma nos dicen que las superficies que deben empalmarse deben estar limpias, secas y libres de grasas. Repito, que las superficies de empalmarse deben de estar limpias, secas y libres de grasa. No te habla que vas a trabajar en humedad, ¿no? Porque no son condiciones normales, pues, ¿no? ¿Correcto? Una condición normal, trabajas, pues, limpias el accesorio, si se moja por un tema, no sé, de algún tema de almacenamiento, se seca, ¿no? Y si hay grasa, lógicamente esa grasa que representa el brillo y el accesorio y el tubo, vamos a retirarlo. ¿Ok? Eso son 3 condiciones que lo dice la norma técnica, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Mire, estamos incluso acá jugando con las 2 normas, ¿no? La peruana bajo una norma ISO y ahora estoy mandando la norma ACTM la 2855 donde nos hablan los tipos de limpiadores. ¿Por qué? Porque en la norma 4191 no nos hablan de limpiadores, nos hablan simplemente de forma general. Entonces recurrimos a esta norma americana que es 2855, en la cual dice norma práctica para hacer juntas cementadas con tubería de accesorios de PVC. Y acá nos dice que hay 2 tipos de limpiadores, ¿no? Un limpiador químico, conocido como primer, que se usa para limpiar, suavizar y disolver la parte de la espiga y campana que vamos a trabajar. A falta de un limpiador químico hay un limpiador mecánico, usado para eliminar las impurezas, ¿no? De la superficie, ¿no? Grasas, aceite, como lo que mayormente están ahí en las condiciones de trabajo, ¿no? Y el limpiador mecánico mayormente vamos a ir viendo, por ejemplo, este es un limpiador químico. ¿Qué sería el limpiador mecánico? Una lija fina al agua no menor al número 180, no menor, ¿correcto? Simplemente esta lija fina lo que va a hacer es quitar ese brillo, esa grasa que representa el accesorio y la parte de la espiga que voy a trabajar. Es más, en la parte de abajo nos dice que en la norma CTM del 2015, ya, porque estas normas se van revisando y actualizando, en esta norma ya solamente recomienda el uso del limpiador químico, ¿no? Ya no el limpiador mecánico. Pero en el Perú, ¿no? Lamentablemente todavía nosotros este limpiador químico no se puede traer, importar ni fabricar por temas mayormente de control. Pero tenemos el limpiador mecánico, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos seleccionando cómo limpiar el tubo y la conexión, ¿perfecto? Seguimos. Paso 4, limpieza de tubería y accesorios, ¿no? Y acá repetimos lo que hemos visto en la anterior, simplemente ya una forma gráfica. La lija lo que hago es limpiar la parte interior de la campana, la parte de la espiga, con un limpiador de 180, un limpiador mecánico, ¿correcto? Si es un limpiador químico, ¿no? Lo aplicamos igual en la espiga y campana, ojo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el paso 4. Después de limpiar y acondicionar, pasamos al paso 5, donde decimos aplica la soldadura en la tubería y accesorio. ¿Dónde aplico primero? ¿En la espiga o en la campana, no? Todos dirán, o algunos dirán, no, es lo mismo, si explico en la campana, en la espiga. No, no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos ese procedimiento. El primer paso que debemos hacer es aplicar de una forma generosa, ¿no? El hisopo, meter bien al tarro de la soldadura y aplicamos primero en la espiga, en la parte exterior del tramo de la tubería, ¿no? ¿Ok? Y lo que me queda, ya aplico una capa delgada, ¿ok? En la parte de la campana, en la parte interior. ¿Correcto? Muy bien. Paso 6, ¿no? Ya una vez que tengo ya aplicado la soldadura, lo que hago es inmediatamente, ¿no? Introducimos el tubo en la conexión, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer, realizar un cuarto de giro. Algunos dirán, oye, ese cuarto de giro, ¿de dónde lo saca? El cuarto de giro, ¿no? Para poder distribuir mejor la soldadura, está normado también, está en esta norma, la 2855, ¿no? Donde nos dice que gira la tubería en el accesorio un cuarto de vuelta durante la instalación, pero no después de que la tubería ya llegó al fondo. No es que yo inserto el tubo y la conexión y ya una vez que llegó al tope, recién giro, no, ¿no? Ni bien está ingresando, ¿no? Un tercio y voy girando, ¿correcto? Entonces esa es la forma correcta de poder trabajar, ¿no? ¿Qué más?
Vamos a sostener, después de eso sostenemos la unión aproximadamente puede ser hasta 30 segundos, dependiendo del diámetro, ¿no? A mayor diámetro sostenemos más, para evitar que eso se regrese. ¿Por qué? Porque las tuberías y las conexiones en PVC normadas son troncocónicas o son cónicas, es por eso que hace un ajuste y a veces se puede retornar o regresar, ¿no? Por eso que tenemos que sostener para iniciar el tiempo del secado y posteriormente el tiempo del curado, ¿no? ¿Qué más? Una vez que yo ya suelte, ¿no? Vamos a retirar un exceso que mayormente se va a encontrar en la parte de la espiga, porque se va con el dedo de la mano, con un guante, ojo, hay que trabajarlo con un guante, no puedo hacer todo un sello de seguridad, ¿no? Retirando posteriormente ese exceso, ¿no? ¿Ok? Vamos a dejar que pase 5 minutos para el secado antes de manipularlo o seguir instalando, y 1 hora a más, puede ser 1 hora a más de 1 hora para el curado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el tiempo de secado o fraguado? Es el tiempo mínimo que tú vas a necesitar para que cuando pegues, sostengas, esperes, mientras que preparas la parte del tubo, lo limpies, lo acondiciones, lo seques, le saques la grasa con la lija, 180, ya pasan minutos para que sigas instalando, ¿no? Ese es el tiempo de secado. Y el tiempo del curado, ¿qué cosa es? Es el tiempo mínimo que debes de saber y conocer para poder someter tu sistema a una prueba de presión o un sistema hidráulico, de prueba hidráulica, como se conoce, ¿no? Entonces acá podemos decir que hay una tabla incluso, ¿no? Una tabla de referencia de la norma CTM 2855 de cómo puedo ver el tiempo de curado y a cuánto es la presión. Mira, entonces acá, mira, te voy a mostrar, le he puesto paso 8, ¿no? Paso 8 porque acá tenemos una tablita importante, quiero que vayas observando, por ejemplo, donde dice rango en grados centígrados, porque la otra columna está en grados Fahrenheit, entonces acá nos dice, ¿no? Todos sabemos que en la geografía, ¿no? Y los diferentes lugares de nuestro país, ¿no? El clima no es el mismo, pues ahorita, ¿no? Hay muchos climas, digamos, a bajas, medianas, altas temperaturas, entonces es importante conocer que dependiendo de la temperatura de trabajo, yo voy a aplicar, ¿no? El tiempo de curado para hacer una prueba hidráulica, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En este rango tenemos temperaturas de 15 a 40 grados, de 5 a 15, hasta menos 0, ¿correcto? Entonces, seguimos, ¿ah? Seguimos. Presiones de prueba para tuberías, ¿no? Entonces, presiones de prueba para tubería, y por ejemplo, acá están, ¿no? Ahí donde estoy encerrando en ese rectángulo largo, me dicen que tengo tuberías en la primera, vamos a hacer un acercamiento, ¿no? Me dice que tengo tuberías, por ejemplo, acá está la temperatura, ¿no? Y acá, por ejemplo, me dicen que para tuberías, ¿no? De media hasta 1,25, de media hasta 1,25, acá me dicen al costado de 1,5 a 3, de 3,5 a 5, bueno, son diámetros, algunos dirán impares, esto no fue, claro, es cierto, no se fabrican, pero hay que tomar como referencia porque es una tabla muy importante de la CTM, ¿no? Lamentablemente en el Perú no tenemos una tabla así, ¿no? Ojo. Entonces, y acá seguimos con la parte ya que nos interesa. Entonces voy a hacer otro acercamiento y ya completo acá sí la parte que nos interesa, ¿no? Vamos a imaginar que yo estoy a una temperatura entre 15 a 40 grados, ¿correcto? Entre 15 a 40 grados. ¿Qué me dice acá? Que yo voy a poder realizar una prueba hidráulica hasta 180 libras o PSI en diámetros de media, hasta 1,25 por 1 hora, ¿correcto? Por 1 hora. Pero si la temperatura es menor, entre 5 a 15, ya no va a ser 1 hora, va a ser 2. Si la temperatura sigue disminuyendo, ya el tiempo va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque la soldadura para el PVC va a fraguar o va a curar más rápido cuando la temperatura esté pues, a una temperatura, digamos, de ambiente, ¿no? Cuando hay menor temperatura o hay más humedad, ¿no? Hay que darle más tiempo para que cure y frague la tubería, ¿no? Y no tenga problemas a la hora de hacer pruebas hidráulicas. Mucho se conoce y se sabe, y seguramente algunos me van a dar la razón, que en estas épocas, por ejemplo, donde la humedad relativa acá en Lima ya estamos llegando al 99%, eso es un dato ya, digamos, propio acá de las entidades, hay mucha humedad, entonces debemos de saber que si yo voy a hacer algún tipo de prueba hidráulica, tengo que
darle un 50% más de tiempo de curado. Si le daba 1 hora, dale pues 1 hora y media, ¿no? O a 2, ¿no? Y en todo caso, pues, antes algunos me decían, no, yo espero media hora y hago mi periodo hidráulica. Claro, eso lo hacías de repente en tipo de verano, pues, ¿no? Porque en verano las temperaturas son favorables, ¿no? Más no en épocas de invierno. Ojo, hay que tener cuidado. Muy bien, pasamos. Bien. Ahora en el sistema roscado. En el sistema roscado, el proceso constructivo para poder utilizar y hacer el sistema de acople es el siguiente, ¿no? Igual, ¿no? Presento la compatibilidad, ¿correcto? Ya, en seco, y en esta parte yo tengo que saber que a partir de la tercera vuelta ya tiene que haber un ajuste, tiene que presentar un ajuste. Recuerda, a partir de la tercera vuelta ya tienen que presentar un ajuste, ¿no? Es importante conocer. En algunos casos, si yo en la primera vuelta no entra ahí, digamos que hay un atoro, ¿no? Un atoro que no ingresa. Ojo, que eso por ejemplo, es un problema, no es un dato que de repente tiene que tener presente. Ya a partir de la tercera vuelta ya tienen que ir presentando un ajuste. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo selecciono un sellador? Porque para el sistema roscado tengo que utilizar un sellador en cinta. Nosotros, para todo lo que es termoplástico, no recomendamos, actualmente en el Perú no encontramos un sellador en pasta, conocido como formador. ¿Por qué? Porque este tipo de material, no lo vieron en el video, expliqué que tiene compuestos químicos que contaminan al termoplástico. Ojo, simplemente eso lo podemos mencionar. Entonces, hay diferentes tipos de selladores o teflones, como se conoce, y algunos lo podrán sacar por el precio, otros sacarán por el color. El color es indistinto, ojo, el color es indistinto, ¿no? Acá he puesto una nota donde digo que el teflón, pero más conocido como su nombre específico es el PTFE, que es el politetrafluoretileno, ¿no? Ese es el nombre en sí, pues, del sellador en cinta, ¿no? Bien, acá podemos mencionar que el sellador o el teflón, ¿no? Se mantiene estable hasta 260 grados, sea de cualquier color. Simplemente el color es un pigmento que lo que hace es identificar, ¿no? El uso, ¿no? Para algún tipo de fluido o gases, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá también hemos puesto que hay una norma en el teflón, que es una norma militar, la A58092, ¿no? Donde nos dice algunos datos que el espesor de ese teflón está entre 3.5 a 4.5, perdón, milipulgadas, ¿no? ¿Ok? Y la densidad es mayor a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico un buen teflón? Acá, de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, perdón, acá. Pues acá, por ejemplo, no por el color, ojo, repito, no quiero que ustedes vean por el color del teflón, ¿no? Simplemente quiero que veas esto, ¿no? Que si la norma me dice que es 4.5 milipulgadas o 0.11 milímetros, ese es el espesor, tú en este tipo de material lo que tienes que buscar es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, dice 8 yardas, ¿no? ¿Correcto? 8 yardas que te identifica mayormente el ancho. Y acá dice por 0.12 milímetros. Este es el dato que yo necesito saber, ¿no? Porque muchos teflones dicen 0.070, 0.075, 0.080, ¿no? Y mayormente eso está por debajo de lo que especifica qué cosa, la norma. Entonces, ¿cuál es el que cumple con la norma? Es este teflón. No por el color, sino por las características que especifica, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos que este teflón es el que podríamos nosotros recomendar. No por el color, repito, sino por las características que la norma especifica. Bien, entonces vamos al proceso constructivo. Lo que hacemos, ¿qué cosa es? ¿No? Es agarrar en sentido horario, es en sentido horario que vamos a poder seleccionar el teflón. Acá lo que hacemos es cruzar el teflón, ¿no? Como una especie de corbata para ajustar justamente en esa forma de cruce o diagonal. Sostengo la otra parte con el dedo, es por eso que si el teflón es muy delgado, ¿no? No está dentro de la normativa del espesor, se va a romper, ¿no? Entonces tiene que tener un espesor para poder sostener, ¿no? Y dar las vueltas necesarias, ¿no? Acá podemos recomendar, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Vamos a cruzar la cinta, el comienzo de la rosca para prevenir que la rosca se atore antes de monar, ¿no? Sujetamos bien la cinta apretando entre la rosca y en sentido horario, vamos dando la primera vuelta, ¿correcto? Se recomienda utilizar, en este caso, podemos ya recomendar el número de vueltas, que pueden ser de 3 a 5 vueltas, pero con un teflón normado o un sellador en cinta normado. Más no con nosotros, porque si les pregunto, ustedes dirán, oye, con un teflón, una vez en 1 hora le di 10 vueltas, en otra hora me dieron otro, le di 15, en otro de repente 20, no lo sé, ¿no?
Lamentablemente eso pasa, pues, ¿no? Pero con un teflón normado, eso lógicamente vamos a dar ya rangos de, digamos, de vueltas entre 3 a 5, ¿no? Simplemente con el ajuste y el apriete de las manos, ¿no? El esfuerzo de las manos simplemente es suficiente para que llegue, ¿ok? Y ahí estamos repitiendo el espesor mínimo que tiene que tener, ¿no? Y nunca puedes retirar si enroscamos o embonamos en sentido horario, ¿ok? Bien. Bien, pasamos ahora, ya hemos visto un poco del proceso constructivo de cómo utilizar la soldadura y el sellador en cinta, el teflón. Pasamos ahora a ver si seguimos con las consideraciones y podemos mencionar que para la instalación ya tenemos que nosotros tratar de poder instalar la distribución o la parte de distribución que va por todo el piso, ¿no? Que va por todo el piso, ¿no? Hacemos prácticamente estas recomendaciones, ¿no? Se realiza antes del vaciado de la mezcla, ¿no? Estoy instalando antes de vaciar en la mezcla, ¿correcto? Ya tengo la parte, digamos, física, ¿no? Del piso, ¿no? Porque esto va por el piso, y mayormente yo puedo llevar, hasta acá lo mencionamos, ¿no? El trazo se realiza por el piso y sube por el piso y puede subir por la pared a las alturas de las separaciones correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? De la siguiente forma, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Acá la tubería puede ingresar a este ambiente, acá yo armo mi válvula de control, esto va por el piso, nuestra simbología de una línea y un punto es agua fría, ¿no? Recorre el piso la tubería de este diámetro y por acá está subiendo, ¿no? Acá está la manito, si ven mi manito, está subiendo por el muro, llega a la pared y sube por el muro, ¿correcto? Entonces, por el piso y llega a la pared y sube por el muro, ¿no? Entonces, acá es lo que tenemos que ver. ¿Qué más? ¿No? Ahí, por ejemplo, ya está subiendo por el muro, ahí tenemos algún pequeño detalle, ¿no? Mayormente de cómo puedes tú instalar estos accesorios, o los codos mayormente, o que van a sacar los puntos de agua, ¿no? Entonces, este es un trazo que tú lo puedes hacer por el piso. Pero también podemos hacer un trazo por las paredes o por los muros, ¿no? También, ¿no? También se puede dar. Pero hay algunas condiciones que debemos de cumplir, ¿no? Que debemos de cumplir, ¿correcto? Entonces, se realiza antes del acabado de las paredes o muros, ¿no? Esto sí hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Los trazos de instalación sin cruzar columnas y vigas. Esto sí es importante conocer, ¿no? ¿Ok? Entonces, que estos trazos que vamos a realizar, ¿no? O la distribución que vamos a ver, ¿no? Nunca hay que poner una tubería o instalar una tubería dentro de una columna, cruzar vigas, debilita la estructura, ¿no? ¿Ok? Salvo sea en una construcción ligera, ¿no? O liviana, ¿no? Que puede ser un sistema de drywall, ¿no? En ese caso sí, yo puedo girar, voltear la instalación de agua, correcto, sin ningún inconveniente, ¿no? Hay que evitar el cruce de las columnas, ¿no? ¿Cómo evitamos eso? Vamos a, como explicamos acá, bajando al nivel del piso. O sea, si voy a llegar a la columna, volteo. Si estoy por la pared y voy a llegar a la columna, bajo al piso, doy curvo en todo caso, ¿no? Digamos, por medio de accesorios de codos, ¿no? Doy la vuelta y vuelvo a subir simplemente por el muro, ¿no? Simplemente es eso, hago como si fuese una especie de una L, ¿no? Bajo, ¿no? Avanzo, cambio de dirección y después vuelvo a subir, ¿no? O sea, estoy dando una vuelta simplemente por el lado de la columna, ¿no? Y volvemos a subir, sin ningún problema, ¿no? Ese es en el caso que yo voy a cruzar columnas para poder instalar las tuberías por las paredes o los muros. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. También podemos encontrar los trazos que vamos a necesitar para la instalación de la línea de agua caliente, ¿no? En este caso, ¿no? Se va a realizar, acá quiero poner esta imagen, ¿no? Simplemente es una maqueta, una exhibición que hicimos para un curso de agua caliente en su momento, ¿no? Entonces yo voy a hacer acá un pequeño zoom, simplemente para poder identificar, ¿no? Mayormente el trazo que vas a hacer es a partir de donde, en este caso sería de la terma, ¿no? A partir de la terma, ¿no? Acá donde esta flecha azul dice ingresa agua fría, va a llenar el reservorio, y a partir de la salida de agua caliente es donde yo hago mi trazo, ¿no? En este caso. Por ejemplo, puede ser por la pared, por el muro mismo, ¿no? Y los puntos de agua caliente ahí se pueden mantener y pueden alimentar. Los otros de agua fría, como ves, están pues por el piso y después suben por la pared, como lo explicamos en las láminas anteriores, ¿no? ¿Ok? Y acá en esta pequeña representación de un plano, lo mismo, ¿no? Esta tubería de color celeste o esta línea celeste está indicando que en esta simbología
llena el calentador, ¿no? O el equipo de acumulación, y por la línea de agua amarilla, que es la tubería de agua caliente, una línea y 2 puntos, comienza a hacer la distribución, ¿no? Tal cual como hemos visto acá. Entonces, esa es la forma de poder hacer un trazo para la línea de agua caliente, ¿correcto? Acuérdense que el punto de agua fría siempre va a la derecha y el punto de agua caliente a la izquierda. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Seguimos con las consideraciones para la instalación, ¿no? Y vamos a ver en la parte de las normas, por ejemplo, nos hablan sobre las tuberías. El gráfico lo dice todo. Mejor vamos de frente al gráfico y podemos hacer esta recomendación, ¿no? Donde las tuberías de agua fría siempre van a estar, pues, a una separación vertical de 15 centímetros o 0.15 metros de la tubería de desagüe. Esto se preguntará mucho, esto se da, claro, se va a dar pues, siempre en el primer piso, ¿no? Porque los espacios que tenemos en desagüe siempre van a estar más abajo, ¿no? Las cajas de registro, mayormente para un tubo de 4, pues es a una profundidad de 0.60 aproximadamente, ¿no? Entonces tengo el espacio suficiente para instalar mi tubo de agua por encima, hasta más de repente, ¿no? Pero ya en casos donde tenga pues espacios menores en pisos superiores, sí voy a tener que tener una separación de repente ya horizontal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? A ver, en el reglamento, a ver, para su instalación, a ver, ¿qué encontramos, no? A ver, el sistema de alimentación y distribución de agua de una edificación estará dotado de válvulas de interrupción. Válvulas de interrupción como mínimo en los siguientes puntos. A ver, acá yo tengo una pequeña representación de una edificación. Entonces me dice que estas válvulas, ¿no? De alimentación, ¿correcto? O válvulas de interrupción, perdón, pueden ser instaladas, uno, inmediatamente después de la caja del medidor, ¿no? Ahí está. Después del medidor ponemos una válvula de interrupción, ¿correcto? ¿Dónde más? Dos, en cada piso o alimentador o sección de la red de distribución interior. Acá, en cada piso, ¿no? En cada piso siempre hay que poner una válvula de control, ¿no? O de interrupción. Tres, en cada servicio sanitario con más de 3 aparatos, lógicamente, ¿no? Si tengo un baño, tengo 3 aparatos, ponemos una llave al ingreso, ¿no? Si no pongo una llave de interrupción, de repente, pues, en caso se malogra algún artefacto, voy a tener que cerrar la llave principal, ¿no? Y todos los aparatos sanitarios se van a, digamos, a quedar parados, pues, sin uso, ¿no? Justamente por uno, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre una llave más dentro de un servicio. Y nos dice también que en edificaciones de uso público masivo se colocará una llave de interrupción tipo ángulo en la tubería de abasto de cada inodoro o lavatorio. ¿Cómo es esto? Bueno, hay algunos dispositivos, hay unas pequeñas llaves, ¿no? Que se conocen como mini válvulas independientes, los cuales se emplean pues en los diferentes aparatos sanitarios, ¿no? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, a ver algunos detalles de cómo instalar o qué accesorios intervienen en una llave de control o llave de interrupción, ¿no? Por ejemplo, estoy dentro de un nicho, de una cajuela, por ejemplo, acá yo tengo esa válvula que ven en el centro, ahí va siempre un niple, rosca a ambos lados, una unión universal, roscada, acá un adaptador, ¿no? Se rosca y ahí sigue pues un tubo pegado o simplemente codo si voy a hacer un cambio de dirección, ¿no? Porque estas llaves de control o llaves de interrupción, mayormente que van en estos nichos, en estas cajuelas, ¿no? Tienen siempre algunas dimensiones y algunos tipos de instalación, como por ejemplo, ¿no? De forma lineal, como la que vemos acá, ¿no? De forma lineal, de 20 por 25 por 10 es referencial, en forma en U, de 20 por 25 por 10, en L, ¿no? Y en doble L, ¿no? Como vemos. Esa es en función de acuerdo al diseño, ¿no? Y al espacio que yo pueda tener. Entonces ahí tenemos alguna otra recomendación. Pero estas mini válvulas, ¿no? Recuerdan, estas mini válvulas también tienen una función específica, ¿no? Que la vamos a ver acá. ¿Por qué? ¿No? Porque decíamos pues que en la parte L del sistema de alimentación y distribución de agua, ¿no? Estará dotado de válvulas de interrupción y en el punto 4 que hayamos visto esta parte, ¿no? Hay este tipo de válvulas. Encontramos este tipo de válvulas en el mercado, ¿no? En las ferreterías y vamos a darle algunas recomendaciones de uso. Por ejemplo, esta mini válvula que tiene, voy a hacer un acercamiento, esta mini válvula que tiene acá una rosca macho, ¿correcto? Una llave de cierre, digamos, de un cuarto de giro, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿dónde puedo instalar? Este codo es un punto de alimentación, ¿ya? Un punto de salida, ya empotrado en la pared, puede ser un codo roscado o un codo de metal, como ustedes puedan utilizar, ¿no? Esto se sella en rosca con un sellador en cinta,
¿no? Ahí ingresa en esta llave, y acá vamos a agrandar, en esta mini válvula acá, este tubo de abasto, esta parte es macho, este es hembra, con un sellador en cinta con teflón, ¿correcto? Puede ser, por ejemplo, esta mini válvula para llevar para un tanque de un inodoro, por ejemplo, ¿no? Para un tanque de inodoro, ¿no? O para otro aparato sanitario que tuviera ese ingreso. Y acá tenemos una válvula mariposa, son pequeñas estas mini válvulas, es tipo mariposa, ¿no? Donde mayormente el punto de agua, y en este caso sí, hay que poner, a ver acá, en este caso sí, porque esta válvula mariposa, las dos, ingreso y salida es, digamos, hembra, ¿no? Con rosca interna, por eso tenemos que poner para unir en este codo a esta válvula un nipple, ¿no? Con rosca, ¿no? Todo con teflón, y acá el tubo de abasto, ¿no? Que va a ingresar también con una rosca macho, ¿no? O rosca externa. Y esto puede ir de repente, pues no sé, a un lavatorio, ¿no? A una grifería de un lavatorio de agua fría, ¿no? O a otro aparato que ustedes crean conveniente, ¿no? Y esto se pone mayormente, vimos, ¿no? Mayormente en uso público, ¿no? Uso público, ¿qué significa? Estoy entrando a un colegio. En un colegio, pues, entro a un baño de damas o caballeros donde tengo, pues, este, 5 lavatorios y al frente tengo 5 inodoros, ¿no? Se malogra un aparato, yo no cierro todo el baño, simplemente lo que hago, pues, ¿qué cosa es? Si tuviéramos estos dispositivos en cada aparato, simplemente cierro ahí, que ingrese el agua hasta que se arregle o se haga el mantenimiento y los demás siguen funcionando, ¿no? Definitivamente que sí. O para uso, pues, también doméstico de tu casa, ¿no? Okay, bien, seguimos. Para su instalación, seguimos a ver, no se permitirá la conexión directa, ojo, no se permitirá la conexión directa desde la red pública de agua a través de bombas u otros aparatos mecánicos, ¿no? Ahí vamos a traer a ver la interpretación. Acá vemos simplemente con este pequeño gráfico que quería tratar de explicar, que en muchos casos se ve, y he visto, ¿no? Que después del medidor ponen una bomba, ¿no? Y con esa bomba alimentan, pues, a los demás pisos, ¿no? Simplemente de esa forma, ¿no? O en todo caso de repente un reservorio, no lo sé. Esto, por ejemplo, no es recomendable, ¿no? No es recomendable porque esto, pues, va a generar problemas posteriores, ¿no? Puede generar incluso la misma succión y la fuerza y la presión que tiene el equipo, ¿no? Puede generar tanto el fluido que puede producir incluso hasta una presión negativa, ¿no? Una depresión que va a haber y en todo caso genera un problema mucho mayor. Así que este equipo de bombeo mayormente, pues, no es el uso correcto, pues, si querramos nosotros instalarlo de esa forma, ¿ok? Otra consideración para la instalación, ¿qué cosas son? Que las tuberías verticales deberán ser colocadas en ductos, espacios mayormente ya previstos, ¿no? Para hacer su reparación, remoción, etcétera, ¿no? Y acá lo que dice en la parte I, ¿no? La separación. En un mismo ducto o tragaluz pueden ir tanto la tubería de agua fría como la tubería de agua caliente con una separación mínima de 0.15, ¿no? Eso es lo que podemos recomendar, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos, es un dato importante, ¿no? A veces queremos pegar las tuberías de agua fría o caliente, no, o sea, hay que saber que en la conducción de agua caliente, pues, pasa pues agua caliente, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre una separación, ¿ok? Perfecto. Seguimos, a ver, ¿qué más encontramos acá en esta norma de instalación, ¿no? Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse en la estructura evitando que se produzcan esfuerzos secundarios, ¿no? Esto es importante, miren, hay muchas cosas que a veces se desconocen, ¿no? Y hay muchas tuberías aéreas o autosoportadas que hay en las obras, ¿no? En diferentes partes, y a veces siempre vemos soportes, ¿no? O sujetadores a diferentes espacios y algunos dirán, oye, ¿cuál es el espacio que corresponde? No, no, o sea, hay una norma, la que estamos viendo ahorita, ¿no? Donde nos dan incluso algunos datos de separación, ya que los termoplásticos, ¿no? Por ser termoplásticos, pueden generar, ¿qué cosa? Un pandeo, ¿no? Un pandeo mayormente sí de agua porque va a estar a tubo lleno, ¿no? Acuérdate que dentro de los termoplásticos está el PVC y el polipropileno, ¿no? Si fuera polipropileno es un material más flexible, ¿no? Entonces es un material que incluso las separaciones de las abrazaderas o los soportes, los sujetadores tienen que ser mucho menores, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado. Entonces acá en esta tabla del anexo 4 nos dice, por ejemplo, ¿no? Y acá hay algo que podemos, simplemente quiero rescatar. Quiero rescatar, ¿por qué? Porque mayormente acá nos hablan de diferentes tipos de materiales, encontramos el PVC y similares, pueden ser los polipropilenos, ¿no?
Y acá simplemente nos hablan de espaciamiento máximo de soporte, ¿no? En metros, ¿no? Si para el tubo de media, 3/4, dependiendo, acá está la separación, ¿no? ¿Correcto? De 1,50 m, 2, etcétera, ¿no? Pero yo veo que esta tabla es en términos generales, ¿no? Correcto, en términos generales. Acá hay algo importante que quiero compartir, ¿no? Miren, el tema de los soportes, ¿no? Repito, ¿no? Pueden generar algunos problemas, ¿no? Ya que se instalan, al instalarse, ¿no? Perdón, a la falta de poder instalar estos soportes, estos sujetadores, ¿correcto? ¿No? Pueden haber algún tipo de problemas que se puedan presentar. Vamos a ver las fotos de frente, es lo que nos va a decir mejor la explicación, ¿no? Estas fotográficas mayormente es de un libro de ingeniería, de las fallas comunes que hay por falta de sujetadores y anclajes, y la otra que tenemos acá en esta foto, me voy a acercar, es un reclamo que atendimos, particularmente lo atendí yo. Esta es una tubería que está instalada a una altura mayormente de casi en el piso 10, 11 o 12, si no me equivoco, y tenemos un sujetador o separador, y el otro sujetador y separador está por debajo, ¿no? Está muy debajo. Esto lo que hace, pues, por instalación aérea, a la intemperie, vibra, ¿no? Y lo que hace, pues, es a esa vibración se generan esfuerzos secundarios que lo que hacen es, ¿qué cosa? Fatigar al accesorio, y simplemente lo que vemos ahí, ¿no? Fallar, ¿no? Entonces, nos vamos a otra norma, que es la norma NTP ISO, la TR4191, donde nos habla lo siguiente. Miren lo que voy de frente mejor a la tabla, ¿no? Y acá está, ¿no? Ok. Pero vamos a ver la parte del texto, ¿no? La parte de la lectura que nos dice importante. Instalación sobre la superficie, ¿no? ¿Qué nos quiere decir sobre instalaciones aéreas o autosoportadas, ¿no? Vamos a la parte final donde nos dice que recomienda usar un material compresible, un caucho entre el tubo y la abrazadera. Muchos utilizan abrazadera de metal con el plástico y a veces se sujeta tanto que a veces puede generar una especie de un efecto de corte, y en la vibración que hay, en el movimiento que hay del tubo, ¿no? Y con esta abrazadera lo que hace es cortar, ¿no? Como una especie de guillotina, pues, al accesorio, ¿no? Lo fatiga y simplemente vemos lo que vimos en la parte anterior. Nos dice que en esta abrazadera o sujetador tiene que haber una especie de un asiento de caucho, ¿no? Para poder eso aguantar, ¿no? Soportar justamente la vibración y no generar ese corte. Pero miren esta tabla que es interesante, ¿no? Voy a agrandar, porque en esta tabla ya nos habla, ya no como la anterior, que para mí era un poquito muy incompleta, ¿no? Muy vacía, ¿no? En esta tabla nos hablan incluso de cómo vas a poner tus soportes o digamos, tus tuberías, si están instaladas de forma horizontal y de forma vertical, ¿no? Es más, nos dicen incluso la temperatura. Si estamos en una temperatura diferente que en el otro, la separación no va a ser la misma, ¿no? No va a ser la misma. Miren, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con el tubo de 63 milímetros, que equivale a ser 2 pulgadas, ¿no? De agua. Si yo tengo una temperatura, vamos a ver, de 25 grados, va a ser casi de 1,35 m. Y como vemos que a mayor temperatura, la separación tiene que ir siendo menor, o sea, se va cerrando. O sea, tengo que poner más, ¿qué cosa? Más abrazadera, más soportes, porque se va a dilatar el plástico. Y si es polipropileno, con mucho más razón. O sea, tengo que acortar más, porque eso se expandía más, ¿no? Y acá tenemos justamente, ¿no? Y si es vertical, mayormente acá tenemos ya las separaciones según la temperatura. En este caso sí, por ser simplemente una tubería vertical, el pandeo, por ejemplo, se puede ahí minimizar, pero sí, pues la dilatación se va a dar. Entonces acá tenemos también otra información importante. Sui, ¿cuánto tiempo me quedan para esta clase? No, ¿Más? ¿necesitas mucho más tiempo? ¿5 más? 5 minutitos, está bien. Ya, perfecto, ya. Vamos a los métodos de ensamble, ¿no? Sistema presión, ¿correcto? Método de ensamble. Cuando nos hablamos de método de ensamble, en esta norma NTP, en este reporte técnico, nos hablan esencialmente de la probabilidad, ¿no? Que hay juntas que se puedan separar. O sea, cuando yo tengo un sistema ya, y mayormente acuérdense que a mayor diámetro, ya las fuerzas de empuje o los golpes son mayores, ¿ah? ¿Ok? Entonces, por eso que a veces acá nosotros tenemos que saber que en los diferentes cambios de dirección, cuando hay diámetros mayormente en los sistemas de impulsión, ¿ya? Cuando generan los arranques de los equipos de bombeo, generan una fuerza, ¿no? Producen unos esfuerzos que adicionalmente lo que hacen es golpear los accesorios, pero estos accesorios tienen que tener siempre
unos bloques de anclaje, un diseño para poder absorber, ¿no?, esas fuerzas internas que generan estas sobrepresiones al momento de los sistemas presurizados, ¿no? Por lo que ponemos acá abajo, ¿no? Evitar su desplazamiento por acción del empuje, ¿no?, lo cual ocasiona el desacople o rotura, en este caso, ¿no?, de las uniones, ¿no?, en la parte que mayormente se puede ver en un accesorio, en la parte, puede ser en la campana, puede ser en la parte curva, ¿no? Eso simplemente también se puede determinar por diferentes esfuerzos, ¿no?, que puedan haber. Entonces, la recomendación es poner en los cambios de dirección estos bloques de anclaje, mayormente para que estos absorban, ¿no?, esas fuerzas de empuje, ¿no?, que se generan dentro de los sistemas presurizados. Miren lo que pasó acá, por ejemplo. Miren lo que pasó. Bueno, voy a terminar acá. Voy a hacer un zoom. Este es otro reclamo, otro caso que se presenta, ¿no? No es un reclamo, simplemente es un caso. Por ejemplo, acá yo tengo una tubería de 2,5 pulgadas, una tubería de impulsión. Lo que vemos acá parece que tuviera, no sé, mojada la tubería. Sí, en realidad está lagrimeando por este codo, ¿no? Acá lo que señalo fuerza empuje es porque acá arranca el equipo bombeo y lo que hace es empujar y sube hasta los pisos superiores, ¿no? Y este es un codo y acá hay una diferencia donde estoy marcando con este círculo, hay un espacio, lo que hace es empujar, mover, vibrar, ¿no? Fatigar al accesorio, ¿no? No hay un anclaje que pueda absorber las vibraciones de este codo, como lo que vemos acá, ¿correcto? Y por ende, pues esto va a presentar un problema, ¿no?, de fatiga y rotura, ¿no? ¿Cuándo ocasiona esto? No es en el momento, no es en 24 horas, no es en un día, no es una semana, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, posiblemente, dependiendo también de la clase del tubo, ¿no?, de la instalación. Y lo que vemos acá simplemente, ¿qué cosa es? Que faltó, pues, la parte del anclaje para poder absorber, ¿no?, esas presiones internas, esas fuerzas de empuje que se generan, pues, en un sistema presurizado. Bien. Bien, sí, ya. Ahí nos podemos quedar si gustas. Perfecto, Mauricio.